¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, junto con mi grupo, vamos a presentar una infografía elaborada sobre los ciclos contables y los libros principales y auxiliares. ¿Qué es el ciclo contable? El ciclo contable es el proceso de registros contables que tu empresa debe realizar durante un periodo determinado, con la intención de generar información financiera útil para todos los usuarios. Normalmente dura un año calendario. Se tiene que registrar de forma ordenada y cronológicamente. Todas las transacciones comerciales de tu negocio se tienen que registrar ordenado y cronológico. Para esta labor, lo ideal es tener el apoyo de un contador que en este periodo se encarga de elaborar comprobantes financieros, de realizar los asientos en los libros contables y de preparar los estados financieros para cerrar formalmente el ciclo contable en tu empresa. De manera que el ciclo contable es un proceso fundamental para tu organización, pues te garantiza una excelente administración financiera al asegurar que todos los datos presentados de los estados financieros sean elaborados correctamente. Recuerda que es muy importante que los estados financieros se deban caracterizar por brindar información financiera fiable, ampliada y actualizada, que será actualizada para que todos los usuarios conozcan cómo van las finanzas y para tomar decisiones económicas acertadas, ya sabes. El ciclo contable se divide en tres etapas. ¿Cuáles son? Pues tenemos en estas etapas la número uno, la apertura, el movimiento y el cierre. En la apertura encontramos el libro de inventario y el libro de balance. Todo esto inicia con las operaciones de tu empresa en el ciclo contable. Empieza a funcionar con los aportes de los dueños, los socios registrados en el inventario general inicial, que es el que permite elaborar el balance inicial y el comprobante de apertura. Después inicia la contabilidad con los libros contables obligatorios y auxiliares. En el movimiento encontramos el libro diario, el libro mayor y el libro de balance de comprobación. En esta etapa se realiza el registro de las transacciones de tu negocio, primero el comprobante diario y luego en los libros contables obligatorios y auxiliares. Se pueden hacer de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. Al final debe elaborarse un balance de prueba. Y en el cierre encontramos los estados financieros de la empresa. Cuando culmine el periodo contable se tienen que cerrar los libros contables y las cuentas, con el objetivo de determinar el resultado económico del ejercicio. Asimismo, es necesario elaborar un balance de situación final. Las tareas de esta etapa terminan con una elaboración y presentación de todos los estados financieros. Hay que recordar que este ciclo es un proceso que siempre se desarrolla igual. Generalmente inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero también puede comenzar el día que constituyes tu sociedad o empresa. Los elementos contables muestran la información acerca de los flujos de fondos de una empresa. Es útil para evaluar sus actividades de financiamiento, inversión y operación en generación de fondos. Los elementos contables tienen como 5 pilares los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos y gastos. Pero, ¿qué son los activos? Los activos son todos los bienes y derechos por cobrar que tiene una empresa. En ella vamos a encontrar unidades de transporte, maquinarias y equipos, dinero en cuentas corrientes, facturas por cobrar, etc. En los pasivos, pues es la deuda con terceros. En ella vamos a encontrar préstamos por pagar, tributos por pagar, intereses por pagar, etc. Y en el capital, o también conocido como el patrimonio, es la diferencia resultante de la resta de los activos y pasivos. En ella vamos a encontrar el capital, el resultado acumulados, reservas, terreno de asentamiento. Bueno, mi compañera va a continuar con los siguientes. Muchas gracias. Ingreso es el incremento del patrimonio neto de un ente económico, por lo que puede tratarse de un aumento del valor de los activos o la disminución del valor de un pasivo. Cabe destacar que no se reconocen como ingresos las aportaciones de socios o propietarios y no se reconoce como ingreso a los incrementos de activos derivados de la disminución de otros activos y del aumento de pasivos. Los decrementos de pasivos procedentes de la disminución de activos, aumento de otros pasivos y del aumento del capital contable. Tipos de ingresos contables. Toda empresa en su actividad comercial percibe ingresos por prestar sus servicios o vender los bienes que produce, incrementando así su patrimonio. Para contabilizar los ingresos se tienen que diferenciar según su procedencia. Ingreso producto de la venta de bienes, ingreso por concepto de la prestación de servicio. Gastos. Un gasto es un egreso o desembolso de dinero que una empresa
hace para adquirir determinado bien o servicio en función del correcto desarrollo de sus actividades. Constituye una disminución de las utilidades, por ende un aumento de deuda. Básicamente, un gasto es una salida de recursos que se utiliza en aspectos operativos de la empresa, como los sueldos de los colaboradores, el alquiler de sus oficinas o la adquisición de materia prima. Los gastos se clasifican en 4 categorías. 1. Gastos directos. Están íntimamente ligados con la elaboración del producto o prestación de servicio, por lo que afectan de manera directa la fijación de los precios. Entre ellos encontramos la mano de obra, las tasas de envío, el transporte logístico, entre otros. 2. Gasto indirecto. Como su nombre lo indica, estos no están directamente relacionados con la fabricación de un producto, pero también son necesarios dentro de la organización. Algunos ejemplos de gasto indirecto son el mantenimiento o pago de sueldo a promotores, entre otros. 3. Gastos fijos. Son aquellos que se caracterizan por mantener más o menos el mismo importe en el largo plazo o cada mes. Las cuentas contables son el instrumento por el cual se registran todos y cada uno de los movimientos de la empresa a nivel económico. La utilidad principal de las cuentas contables es ofrecer información detallada de la empresa a nivel cronológico, especificando origen y destino de las partidas monetarias. Estas partidas podrán ser parte del activo y pasivo o patrimonio. Se entienden como el conjunto de bienes, derechos y recursos en general que generan beneficios o aportan rendimientos económicos. Dicho de otra manera, son bienes que la empresa, organización o que una persona particular posee y que puedan convertirse en ganancias monetarias. Algunos ejemplos de activos que puedan mencionarse para ejemplificar mejor el tema son inversiones en terrenos, edificación, bonos, maquinaria, entre otros. Pasivo. Desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo, y se define en 2. Pasivo no corriente. Está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a 1 año. Al tener un incremento mayor a 1 año, no deberán devolver el principal durante el año en curso. Ahora bien, lo que sí debe pagar son los intereses. Pasivo corriente. Es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo en una empresa. Es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración de 1 año. Por ello también se le conoce como exigible a corto plazo. Sorry compañeros, en esta ocasión me toca exponer sobre los libros principales y su función. Los libros principales son utilizados para registrar todas las operaciones que realizan las empresas o para centralizar las operaciones asentadas analíticamente. El libro diario. En este libro se registran en forma descriptiva todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico. Dicho libro contable es considerado como uno de los registros más importantes debido a que contempla el apunte de todas las maniobras financieras. Libro mayor. Se registran el debe, el haber y el saldo de la cuenta. Este documento permite ver de manera detallada los movimientos que se han producido en cada cuenta. En él se detallan las entradas y salidas. Libro de inventario y balances. Es por definición un libro en el que se detallan los activos, pasivos y el patrimonio con el que cuenta una empresa al inicio de sus operaciones, así como también las deudas, incluyendo los préstamos a corto o mediano plazo. Libro de actas. El libro que, de acuerdo con la legislación mercantil,
deben llevar algunas sociedades, especialmente las compañías por acciones, para asentar en él las actas de decisiones de su consejo de administración y de sus asambleas de accionistas. Libro de accionistas. Como su nombre lo indica, solo se registran los nombres de las personas que conforman el capital social de una compañía, así como los diferentes movimientos que se realizan con las acciones pertenecientes a cada uno. Mi nombre es José Enrique Torjón Rodríguez, soy del grupo 8 de Contaduría y Finanzas. Hoy me toca exponer sobre los libros auxiliares, así que para empezar, ¿qué son los libros auxiliares? Los libros auxiliares es donde se registra la forma analítica detallada de los valores de la información, es decir, la empresa determina el número de libros auxiliares que se necesita de acuerdo con el tamaño del trabajo que se va a realizar. En este punto, en ellos se encuentra una información sustentada de los libros mayores, y sus aspectos importantes son: primero, registro de las operaciones cronológicamente; segundo, detalle de la actividad realizada; tercero, registros de valor de movimiento de cada subcuenta. Ahora, entre los libros auxiliares tenemos varios tipos, entre las cuales son 4 las principales: 1. Cuentas de control; 2. Subcuentas; 3. Auxiliar de compras y ventas; y 4. Auxiliar de vencimientos. Entonces vamos a iniciar con la primera, que es cuentas de control. En estos libros se detalla y se amplía la información de una cuenta en varias subcuentas para evitar los inconvenientes que se puede ocasionar con el manejo de muchos registros individuales de una cuenta. 2. Son las subcuentas. Este es el que se sustenta la información presentada en los libros mayores y diarios. Contienen los valores correspondientes a los subtemas auxiliares. El auxiliar de compras y ventas. La empresa utiliza este libro donde se registran de forma detallada la información solicitada por la Administración de Impuestos. Y por último, que son los auxiliares de vencimientos. El auxiliar de vencimientos. Este se lleva con el fin de saber las cuentas por pagar, que se tienen por terceros, y las cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir? Las cuentas que tiene la empresa